Bien, amada familia, gracias por estar en sintonía con tu canal Recupera tu Salud. Hoy le tenemos un tema impresionante. Hemos invitado a una persona muy querida, a nuestro hermano Johnny Alvarado, que va a compartir un tema muy impresionante, muy bueno, que yo sé que va a ser de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros. Los entendidos, ¿verdad? Y la otra parte, Los bienaventurados. los bienaventurados y los entendidos. Eso es lo que vamos a tratar. Usted se va a dar cuenta por el título, el tipo de material que vas a compartir, Johnny. Así que yo le exhorto que ustedes se queden a ver el video completo para que puedan sacar sus propias conclusiones, porque va a usar un material que no se está viendo hoy en día en la iglesia. Así que, bienvenido a este canal, Johnny. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Sandy. Agradecido a Dios y agradeciéndote a ti por hacerme esta invitación. Hablamos por teléfono y luego me hiciste la invitación y estoy muy contento esperando este momento de poder compartir contigo la palabra de Dios y compartir la palabra con todos tus seguidores, que yo sé que son muchos, deseándote muchas bendiciones a ti y muchas bendiciones a todos los que te siguen. Amén, amén. Esto de los bienaventurados, los entendidos, ¿a qué nos lleva? Más o menos una idea. Bueno, en realidad el tema que voy a tratar es acerca de Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, en todo lo que enseña ese capítulo del profeta Daniel, Daniel resalta, o Jesús, el que habla con Daniel, resalta a los entendidos, porque Daniel tuvo una dificultad, como todos sabemos, de que las profecías de Daniel, al no cumplirse en su tiempo, la que realmente a Daniel le interesaba, la que era para el tiempo del fin, la profecía escatológica, Daniel siempre estaba preocupado para entender, pero el problema es que siempre se le decía a Daniel, no te preocupes porque eso es para el tiempo del fin. Y Jesús le dijo, mira, los entendidos van a entender. Y al final, también ya terminando el capítulo 12, ya el penúltimo versículo 12, allí aparece una bienaventuranza. En la Biblia hay muchas bienaventuranzas. El que la ha contado, yo no la he contado. Supuestamente deben haber una 89 aproximadamente, quizá una más, quizá una menos. Pero allí está una bienaventuranza en ese capítulo 12, y de esa bienaventuranza es que realmente me gustaría compartir. Y dice así, bienaventurado a el que espere y llegue hasta 1335 días. Impresionante. Impresionante. Sí. Bueno, tocaste un punto ya que yo sé, porque ese punto ha sido malinterpretado y malentendido por muchas personas. Es un tema bien delicado. Yo te propongo que oremos, que tú tengas una oración allá antes de que comencemos. Muy bien. Pues inclinemos nuestro rostro para así pedir la dirección de nuestro Dios. Padre eterno, Padre de amor, que mora en las alturas de los cielos, santo y bendecido sea tu nombre por siempre. Amén. Oh Señor, en este momento te agradecemos infinitamente por darnos esta oportunidad de poder llegar a muchas personas. Gracias, Señor, por darnos esta grandiosa oportunidad de poder abrir tu palabra. Es por eso, Señor, que te pedimos que tu presencia esté con nosotros. Que tú, oh Señor, nos envíe tu Santo Espíritu para que por medio de él pues podamos entender el mensaje que tú quieres que tus hijos entendamos en estos últimos tiempos. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ahora sí, vamos al texto. ¿Tú puedes leerlo ahí? Daniel. Daniel 12:12. Daniel 12:12. Ok, vamos a leerlo entonces. Daniel capítulo 12 y el versículo 12 dice lo siguiente. Para los que están tomando nota, Daniel 12:12. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Exactamente.
Tú comentabas que ese es un texto bastante, bueno, es conocido, claro está, o cuando viene a ver, poco conocido, pero tú mencionabas que es interesante. Explícame un poco para yo entonces introducirme por ahí. Sí, digo interesante porque hay personas que colocan la interpretación de este pasaje en el pasado y otros la colocan en el futuro. Entonces no hay como una conclusión contundente. Entonces, por eso que digo que es impresionante. Y yo sé que el tópico que tú le vas a dar va a ser el tópico de acuerdo al cumplimiento de las profecías. Amén, amén. Mira, ese pensamiento que tú acabas de mencionar, eso es correcto, porque la palabra de Dios es para explicarse, para entenderse, y sobre ese tema, sí, como tú, hay diferentes ideas, diferentes interpretaciones, y quizá la habrá siempre, ¿verdad? Quizá la habrá siempre, pero es necesario que la toquemos, que la recordemos, y que cada quien pueda evaluar. Y no porque yo lo diga o porque el otro lo diga o porque ya lo hemos creído así desde hace tiempo, porque vamos a mencionar esto, ¿verdad? Sin ningún tipo de controversia, porque la iglesia lo enseña de esta forma, me refiero a la iglesia adventista del séptimo día. Tú sabes que el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos hay un capítulo dedicado o donde la hermana Juay Amoneta acerca del estudio de la palabra de Dios y ella menciona algo interesante que cada quien tiene que comprobar por sí mismo. No que lo que yo creo es lo que yo tengo que creer y que nadie más. No, no, no. Que yo debo confirmar que lo que tú me enseñas, Andy, es correcto con la palabra de Dios. Y si es correcto con la palabra de Dios, yo tengo que aceptar las enseñanzas que por medio de la palabra de Dios tú estás llevando. Amén. Porque nadie tiene una verdad absoluta, nadie tiene, o en otra palabra, perdón, nadie tiene la verdad la tiene Dios y Amén. en su palabra. Ahora, lo que yo puedo es seguir esa verdad que es de Dios y es lo que tú puedes hacer y lo que el hermano puede hacer cuando realmente es la verdad. Así es. Sí, y con relación entonces a esa enseñanza, eh, bueno, sabemos que nuestra iglesia interpreta de que Jackson quedó en el pasado. Por ejemplo, no solamente la 1335 días en este caso y los 1290 días y los 1260 días, que es tiempo, tiempos y medio tiempo, de que esas profecías quedaron en el pasado. Y si está en el pasado, ok, es lo que te digo, esa sería la verdad. Pero tenemos que ver el otro punto, ¿verdad? La otra enseñanza, lo que puede enseñarnos allí Daniel 2. Entonces, dicho esta introducción, podemos ya entonces, Sí. eh, ok, ok. Mira, eh, en el libro Evento de los Últimos Días, en el primer capítulo de Evento, ese capítulo titulado eh, los últimos, bueno, aquí no puedo mirar bien qué está pasando. Ok, dice, déjame buscarlo por acá. La última crisis de la Tierra, es el capítulo, la última crisis de la Tierra, es el capítulo 1. Hay un mensaje bastante interesante del espíritu de profecía. El subtítulo es Estudiemos especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Es la página 16. En esta versión que yo tengo está en la página 16. El subtítulo, Estudiemos especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Mira lo que dice allí el espíritu de profecía. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios en general. Pero miren cómo dice ella, especialmente Daniel y Apocalipsis. Debe recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Sigue diciendo, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin.
El espíritu de profecía aconseja que entre todos los capítulos importantes que el espíritu de profecía nos dice que debemos de estudiar y de leer, y los libros, ella relaciona a Daniel y Apocalipsis. Y todos nosotros sabemos que Daniel y Apocalipsis son dos libros que se complementan, son dos libros que hablan de los acontecimientos finales, y nosotros que creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, necesitamos comprender con exactitud todo lo que va a acontecer, porque la palabra de Dios nos enseña que sin profecía el pueblo se desenfrena. A través de la profecía es como Dios guía a su pueblo a través de los tiempos, y en este tiempo todavía mucho mejor. Hay un punto importante que tú destacaste, Johnny, que te lo quiero recordar. Sí. A pesar de que la mensajera aconseja de que se estudie el libro de Daniel Apocalipsis, está destacando un capítulo y me llamó la atención. Si tú notas la lectura, está destacando un capítulo en particular, que es el 12. Entonces yo me pregunté, ¿y por qué? ¿Ah? ¿Y por qué? Tiene algo ese capítulo en especial para estos últimos días. Exactamente. Lo mismo que tú captaste es lo que yo entiendo, Sandy. Ella lo enumera exactamente el capítulo 12 de Daniel, y ella lo dice, claro, dice, es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Entonces, ¿por qué elijo este tema de inicio, capítulo 12? Porque ya estamos en el tiempo del fin, y si no estamos, vamos a entrar ya en los últimos momentos, los últimos días de la historia del fin. Y ese capítulo dice ella que todos necesitamos comprender antes que llegue, ¿verdad?, el tiempo del fin. Por lo tanto, es importante conocerlo. Y es por eso que en realidad esto es como una serie, porque el tiempo no nos va a dar para, vamos a decir, hablar completamente en un espacio, en un programa, de lo que es el capítulo 12 de Daniel. Pero aquí lo importante es saber que lo que tú y yo estamos estudiando está recomendado por el espíritu de profecía, que es el espíritu de Dios, y por lo tanto Dios quiere que nosotros entendamos ese capítulo. Amén. Yo me hago la pregunta nuevamente, intrigado aquí con este tema que tú has traído, muy importante, Johnny. Yo sé que, quiero de antemano hacer un paréntesis y decirle a la audiencia que vamos a tener una serie con el hermano Johnny, un material, usted no se lo puede perder. Volviendo al tema entonces, Johnny, ¿qué será? A muchos de los invitados me dicen, Sandy, que tú te adelantas, es que yo me emociono cuando escucho la profecía. ¿Qué será lo que contiene el capítulo 12 de Daniel que lo hace tan impresionante, tan imprescindible para estos últimos días? Exactamente, mira, ese capítulo 12 contiene paso por paso los eventos que se van a desarrollar una vez entremos en la gran tribulación. Cuando ya estemos en el momento final, nosotros sabemos que una vez inicie la gran tribulación, solamente termina cuando ya Cristo Jesús cuando Dios libere a su pueblo. Y luego entonces, a lo que no está revelado allí de antemano, vamos a decirlo, en el capítulo 12 no está revelado la segunda venida de Cristo. No. Está revelado todos los acontecimientos ya del último gran conflicto, lo que tiene que ver con la tribulación final, el derramamiento, ¿verdad?, de las 7 posteras plagas, todo lo que tiene que ver con como ya mencioné, con la historia ya del pueblo de Dios en la recta final, podríamos decir, contiene el capítulo 12. Y es por eso la importancia de poder conocer todos esos datos. Sí, nosotros hemos estudiado con otros invitados algunos aspectos del capítulo 12, como el levantamiento de Miguel del santuario. En aquel tiempo se levantará Miguel, y fíjate que lo está colocando en el futuro, en el futuro nuestro ahora. Sí. Tiempo de angustia cual nunca fue, que todo eso yo sé que está dentro del tema. Todo eso lo hemos estudiado la resurrección parcial o especial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero el punto me parece a mí, el punto importante, todos esos aspectos que yo mencioné son importantes, pero hay
hay algo allí escondido en los 1335 días, hay algo allí, hay un mensaje que ha sido pocas veces descifrado. Ya, exactamente. Y para poder entender eso que tú mencionas, esos eventos que tú mencionas, que es el contexto, todo es un contexto. Los primeros versículos del 1 al 3, podríamos decir, como están son los primeros textos, es el contexto. Pero esos textos allí no nos dicen nada si no entendemos esos periodos proféticos de Daniel allí, como los 1290, 1235 y tiempos y medio tiempo. Todo está entrelazado y no podemos separar el uno del otro. Por eso entonces tú mencionaste algo interesante, hay algo importante, hay algo escondido allí que debemos descifrar. Yo lo veo así, y esos eventos, como el levantamiento de Miguel, la liberación del pueblo de Dios, la resurrección parcial o especial, son parte de esos eventos que van a acontecer en los tiempos finales, en el lapso de tiempo de la gran tribulación, y nos arrojan luz interesante que como hijos de Dios debemos de conocer. Vale. Entonces, según tu perspectiva, estos periodos que se mencionan no se debe separar, porque de separarlo entonces perderían como el verdadero sentido, ¿verdad? Aunque tú decías en la parte introductoria que esos periodos, cuando tú hablabas de la verdad, que la verdad absoluta no es de un solo dueño, tú hablabas que esos periodos, aunque algunos de ellos se cumplieron en el pasado, se van a repetir en el futuro, y yo lo creo así también. No se repetirían ya en la misma literalidad, eso es lo que yo entiendo, porque por ejemplo, cuando en el capítulo 7 de Daniel se habla del cuerno pequeño que iba a gobernar al pueblo de Dios por tiempos y la mitad de un tiempo, tradicionalmente la interpretación con el marco historicista se enmarca en los 1260 años de persecución del papado que comenzaron en el año 538 y terminaron en 1798. Pero cuando tú agarras tiempo y medio tiempo ya en Daniel 12 y lo enmarca ahora en el futuro presente, por así decirlo, ya no serían 1260 años porque el tiempo no va a dar, no va a ser un periodo tan largo. Tendrían que ser 3 años y medio obligatoriamente. Ya, pero lo interesante de esto es, Andy, que esa profecía de Daniel 7:25, que relaciona tiempos y medio tiempo, no es la misma profecía del versículo de Daniel 12, Okay. el versículo 7, no es la misma profecía. Por lo tanto, aunque se relaciona con la misma frase, tiempo, está abarcando dos espacios diferentes, ¿verdad? El cumplimiento de Daniel 7:25 se cumplió con la supremacía papal, comenzando en la Edad Media en el 538 y terminando en el 798. Ese lapso de tiempo en el que el cuerno pequeño iba a gobernar la tierra. Pero en esta ocasión, aunque sí se trata del mismo cuerno pequeño que va a gobernar de nuevo la tierra, pero como tú dijiste, serán por 3 años y medio. No es la misma profecía. Bueno, esto está impresionante, Johnny, porque en los años que tengo en la iglesia, los predicadores siempre quieren ajustar esta fecha y darle el mismo significado. Eh, el mismo, No, y realmente, últimamente, se está cumpliendo el capítulo 12. Se está levantando mucha gente, los entendidos se están levantando y le están dando la verdadera aplicación a Daniel capítulo 12. Porque es tan, yo no sé, pero es tan sencillo, porque es que desde que tú comienzas a leer los versículos desde el 1, la mente tuya se va de una vez hacia el fin del tiempo del fin. Sin embargo, los periodos mencionados en Daniel 7 están en el pasado. Entonces, si estos periodos que se mencionan aquí van a ocurrir en los tiempos de cuando se levante Miguel, no pueden ser lo mismo. exactamente. Yo conversaba con un hermano, muy entendido él, es un hermano teólogo, y él me decía, no, exclusivamente, aunque están en Daniel 12 en la parte final, no tienen que cumplirse en el tiempo del fin, pero no tuve la oportunidad de aclararle, pero
ahí se sale de contexto. Sí, se sale. El contexto de Daniel 12 es para el tiempo del fin. Entonces, mírate algo. Con relación a que ya está en el pasado, que se cumplió, tú y yo sabemos que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Sí, Esta puede ser una de ellas. Cuando digo puede ser una de ellas, es porque yo no creo directamente que esta profecía tuvo un cumplimiento en el pasado. No la descarto, no estoy en contra, no quiere decir nada de que alguien la aplique al pasado, llevando esta profecía a día por año. El problema es que esta profecía está en el contexto no de día por año. Y si no están en el contexto de día por año, ¿por qué llevarla a ese contexto? Mira, con la Biblia hay que tener mucho cuidado de no llevar la Biblia a decir algo que nunca ella quiere decirle. Si esa profecía de Daniel está en el contexto en forma literal, y no podemos ponerla ahora en la interpretación simbólica de un día por año, entonces la aplicamos en aquel entonces. Claro está, debemos recordar un punto histórico. El movimiento adventista, cuando inicia, y no me estoy refiriendo después de 1844, sino antes, ¿qué creían los que conformaron parte de ese movimiento adventista? Que el fin del mundo era en 1844. sí. Entonces, todas las profecías tenían que llegar hasta ahí. ¿Ve? Y así sea que entonces ahí se ha quedado el concepto, porque en esos periodos proféticos terminaron allí en el 1798 o en el 1843, la profecía más larga, la de los 1335 días. Pero resulta que es muy fácil colocarla buscando fecha histórica sobresaliente que ocurrieron en el 1508, donde se inicia allí, sí, allí se inicia la profecía en verdad cumplida de la dominación del pueblo pequeño, que todos sabemos la historia. No queremos que ningún hermano católico se sienta ofendido, ni que estamos en una forma como hablando algo deprimente en crítica, sino nosotros sabemos que la Iglesia Católica comenzó a gobernar, vamos a decir, al mundo o a todas las civilizaciones conocidas a su alrededor en el 1538, y terminó de gobernar cuando se le dio, podríamos decir, el golpe de Estado, o se le dio la herida mortal, la herida de muerte, cuando Napoleón, por medio de su ejército, Peltier en general, hizo prisionero al Papa de entonces, y ahí terminó ese poderío papal. Y es una profecía que se cumple allí. En el 538, ¿verdad? No, cuando se le da la herida de muerte en el 1798. Sí, pero yo digo que comenzó, dijiste en el 1538, comenzó en el 538. Sí, que es la fecha donde se marca, y proféticamente es correcta, la fecha en que el último cuerno pequeño cayó, Sí. de los 3 cuernos que se oponían. Porque déjame decirte algo también, Sam. Se nos enseñó de que esos cuernos, los 10 cuernos son 10 tribus, 10 pequeños imperios en la cual se dividió el imperio romano. Y esos 3 cuernos se nos decía o que no creían en Jesús, o que no eran cristianos, pero esos 3 cuernos tenían una creencia que era diferente a lo que creía el catolicismo. Y como no creían iguales, esos 3 cuernos no simplemente que se oponían al papado, sino que tenían una creencia distinta, y por lo tanto se oponían a no aceptar la dirección espiritual que el catolicismo quería enseñar en ese momento. Esos 3 cuernos tenían otras ideas, y por lo tanto se le hizo guerra hasta destruirlo, porque dice la profecía de Daniel 7:25, que los santos van a ser entregados en sus manos. Entonces, ese 3 cuernos eran santos de Dios, eran pueblos que creían en Dios como se debe de creer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Saber la causa y qué era lo que ellos creían que no combinaba o no les gustaba el catolicismo, y tuvieron que ser destruidos. Eso es lo que tenemos que ver. Y no se nos ha aclarado bien en la historia qué fue lo que pasó. Sí. Quiero compartir con la audiencia Daniel 12, leer versículos 5 hasta el 7, para darle fuerza
al compañero, a mi hermano Johnny, cuando él dice que estos periodos no necesariamente tuvieron que cumplirse en el pasado, sino que se van a cumplir. Yo le llamo el fin del tiempo del fin, porque cualquier persona en los comentarios podría decir, no, pero el tiempo del fin comenzó algunos dicen 1844, otros dicen 1798, en fin. Pero aquí se está hablando de la ñapa del fin del tiempo del fin. Se está hablando aquí en Daniel 12. Entonces, dice el versículo 5, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será, fíjate, cuándo será el fin de estas maravillas? Está hablando de la profecía que venimos hablando. Uno le pregunta al que está del otro lado del río, ¿cuándo será el fin de esta maravilla? Y vamos a ver la respuesta que él da. Y si la respuesta que él da no concuerda con el pasado, entonces tiene que estar en el futuro cercano obligatoriamente. Exactamente. Dice el versículo 7. Sí. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Cuando se acaba la dispersión, ahora yo pregunto, ¿se acabó la dispersión del pueblo de Dios? Claro que no. Todavía no. No se ha acabado. Entonces, esta profecía, como tú me señalas, están en el tiempo del fin, como decimos. Ya, exactamente así. Y mira algo, Sandy, yo quiero señalar algo interesante allí. En el versículo 6, lo que tú leías, que uno de ellos le preguntó, ¿sabe? Déjame darte un dato, una curiosidad mía, que yo la he visto así, no tiene que ser así, pero en el versículo 4, el libro de Daniel debió terminar allí. Sí. Cuando la visión dice, allí después que ya se le menciona a Daniel en el versículo 1, 2 y 3, en aquel tiempo, porque nótate que el capítulo 12 de Daniel, eso debemos de aclararlo, yo sé que eso ya se conoce. Cuando la Biblia se escribió, no se escribió por capítulos y versículos. Exacto. Entonces, el capítulo 12 es la continuación, claro está, del capítulo 11, que está detrás, y el capítulo 10. Es una sola visión, una cadena profética de Daniel. Y ya a final del capítulo 11, los versículos desde el 40 en adelante, ya se está relacionando el tiempo del fin. Y es allí que entonces el versículo 1 del capítulo 12, allí el ángel Gabriel, que le está dando la información a Daniel, le está diciendo, mira, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, se levantará Miguel. Y ahí le explica, ¿verdad?, todo lo que conlleva el levantamiento de Miguel. Será tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente. Y luego dice que en ese tiempo va a ser liberado el pueblo de Dios. Y allí menciona la resurrección especial. Y el versículo 3 es un texto muy bonito, muy interesante. Dice el versículo, entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas en perpetua eternidad. Y el versículo entonces 4 está haciendo como un cierre. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, en el tiempo del fin el libro se iba a desellar, se iba a abrir. Mucho correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que allí se le dio como una parte final a lo que es el libro. Pero Daniel, la visión no terminó. La visión siguió ante la vista de Daniel, y Daniel mira. Aquí tenemos un problemita con el versículo 4, que acabo de descubrirlo. Ya. Y qué bueno que tú hiciste el énfasis de que da la impresión, y yo creo que es así, de que estos versículos no están en orden, en orden como deberían estar, porque antes, hoy tenemos versículos, capítulos y libros, pero antes era un papiro, eran las letras todas ahí, pegadas, podríamos decir. Entonces, sí, cuando tú dices que el versículo 4 está haciendo como un cierre, cualquier lector que tenga una mente abierta se da cuenta que es así. Ahora, ¿por qué te digo que tenemos un problemita? Porque
cuando se dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nosotros, por lo que tenemos el método historicista de interpretar las escrituras, sabemos cuándo comenzó el tiempo del fin. Entonces, cualquier persona podría decir, ve acá, ustedes están diciendo que el capítulo 12 de Daniel va a tener un cumplimiento en un cercano futuro, en el fin del tiempo del fin. Y sin embargo, el versículo 12 dice que el libro iba a ser sellado solo hasta el tiempo del fin. No sé si me voy a entender. Sí, sí. Pero eso no contradice una cosa, porque lo que está diciendo aquí, que ese velo que cubría, incluso el mismo Daniel, mira lo que dice, versículo 5, interesante. Yo, Daniel, miré y aquí, bueno, a ver. Sí, sí, va bien. Versículo 8, el 8. Yo oí, más no entendí, está diciendo Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, Daniel está preocupado no por el fin de sus días, como ocurre en el capítulo 7, cuando él está esclavo en Babilonia. Daniel está preocupado por ver el fin de la segunda venida de Cristo, aunque no se menciona en el capítulo 12. Daniel está preocupado por lo que él está viendo de la última generación. Entonces, ¿por qué mencionó esto? Porque él dice, yo y más no entendí. Entonces, en el versículo 4, cualquier persona podría agarrar ese versículo para refutar nuestra idea de que se le da la orden a Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Y sabemos que las verdades del santuario y del libro de Daniel fueron viniendo a comprenderse de 1844 para acá. Que es cuando... Ajá, pero entonces, aquí hay dos tiempos del fin, podríamos decir. Que, vuelvo y lo repito, para los que están viendo. Está el tiempo no es lo mismo el tiempo del fin que el fin del tiempo del fin. Parece un trabalengua, pero es así. Sí, sí. Adelante. En cuanto al entendimiento del libro, como tú mencionaste, iba a comenzar a entender una vez entremos en el tiempo del fin, no en el fin del tiempo. Exacto. Lo que recomienda el Espíritu de Profecía es que antes que llegue el fin del tiempo, tú y yo debemos de entender el capítulo 12, tenerlo claro. Y el que no lo tiene claro, miren, no debe dormir, no debe estar quieto, debe de tratar de estudiarlo o de buscar a alguien, estudiar con alguien, porque si a mí me dicen, mira, tú tienes que conocer esto, viene un ciclón, viene, no sé, otro fenómeno natural, un terremoto, y hay que conocerlo porque es de la única forma que podemos escapar. Bueno, hay que tratar de conocerlo. Entonces, viene un desastre para este mundo, viene algo terrible. Y ese capítulo 12 nos va a llenar nosotros de conocimiento para entender ciertas cosas y para poder escapar de ciertas cosas. Entonces, ese entendimiento se comenzó a ver desde 1844 para acá, sí, cuando se comenzó a entender. Entonces, esa es la fecha del tiempo del fin. No debe caber duda. Es verdad que en el 1798 está cerquita. Ya podríamos decir que ya ahí comienza el tiempo del fin. Pero acuérdate que la profecía de las 2300 tardes y mañanas de que el santuario va a ser purificado, que fue la profecía donde se inspiraron los adventistas, Guillermo Miller, esa profecía relaciona el inicio, en este caso, como ya lo entendemos ahora, el inicio de Jesús pasar al lugar santísimo, el inicio del juicio. Guillermo Miller entendía que el santuario era la tierra y que el fin del mundo llegaba hasta allí. Por lo tanto, el capítulo 10 de Apocalipsis es allí donde está registrado el cumplimiento de ese gran chasco que tuvieron los hijos de Dios, que tuvo el pueblo de Dios en ese momento, porque realmente no era así. Cristo no venía para 1844, sino que iba a comenzar la fase ya del tiempo del fin, porque iba a comenzar el juicio. Sí. Sencillamente, el ángel que aparece con el librito abierto en la mano, que entendemos que el libro que fue cerrado fue Daniel, el ángel que es Jesús, ese ángel tiene un pie en el mar, otro en la tierra. Ese ángel anuncia y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó, ¿verdad?, el Dios creador, dice que el tiempo no será más. Quiere decir que allí se está anunciando que ya llegamos al tiempo final. Ahora, aunque eso se escribió, ¿verdad?, lo escribió el Apocalipsis, el apóstol Juan, ya en sus últimos días, ya vamos a decir en el primer siglo, pero
el tiempo en el que ese ángel jura es cuando se esté cumpliendo esa profecía de ese gran chasco que realmente fue registrada en el pueblo adventista cuando Cristo no vino. Pero en medio de ese gran chasco, en el inicio mismo del tiempo del fin, ese pueblo recibe una orden. Mira, no se ha acabado todo. Tiene que profetizar otra vez a muchos pueblos, tribus, naciones y lenguas. Por lo tanto, ese pueblo que nace en el 1844 tiene una tarea y es de llevar al mundo el mensaje que se le asignó llevar. No era que ya comenzamos el tiempo del fin porque el ángel lo anunció, pero ahora hay que dar un mensaje de salvación al mundo, que es el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, como también se registra, tiene una similitud con Apocalipsis 10, versículo 11, cuando le es necesario que profetice otra vez a muchos pueblos, naciones, tribus, pueblos y lenguas. El mensaje de los tres ángeles tiene esa connotación. Juan ve en el cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, pueblos y lengua. De eso yo me gustaría que habláramos un poco en otro momento, porque tenemos ahora que descifrar ese evangelio eterno. ¿Y qué es lo que significa el evangelio eterno? ¿Y qué significa todo lo que lleva allí el evangelio eterno? Que no quiero mencionar para ya no entrar allí. El caso está que volviendo a Daniel 12, hay un punto que me gustaría, y mantén la idea ahí, Johnny, hay un punto que me gustaría resaltarlo, ya que nosotros somos acusados, yo sé que tú lo sabes, en las redes sociales, y es el asunto del chasco, que muchas personas dicen, los adventistas ponen fecha, y algunos adventistas, incluso eruditos, dicen que no fue la iglesia adventista que se chasqueó, que fue Guillermo Miller, pero me gustaría que tú me hables un poquito de eso, porque ¿cómo fue que eso ocurrió? Que la Biblia diciendo, pero el día ahora nadie lo sabe, y se le ocurrió a Guillermo Miller llegar a la conclusión de que Jesús venía a la tierra. Bueno, eso es algo impresionante, sí, eso es muy impresionante, porque, mira, estamos saliendo un poco del tema, Sí. pero que es importante esta introducción, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Interactivamente. Tú más o menos llevas guía del tiempo, tú sabes hasta dónde podemos terminar, Ok. dónde podemos continuar. Pero para poder descifrar esta idea que tú mencionas, tenemos que conocer la voluntad de Dios, conocer cómo Dios actúa. Y el que estudia la Biblia en ningún momento puede acusar ni a Guillermo Miller y su contemporáneo, y tampoco a la iglesia adventista, porque la iglesia adventista inicia después de eso. Claro está. Pero si inicia después de esto, tampoco podemos divorciarlo, porque lo que fueron chasqueados fue lo que iniciaron. Sí. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El caso está que estaba profetizado. En otra palabra, estaba profetizado que iba a suceder. Y si estaba profetizado que iba a suceder, debemos tomar en cuenta que ese chasco fue una bendición en especial. Wow, tremendo. Mira, nadie debiera de estar en los zapatos de Guillermo Miller. Y prácticamente Guillermo Miller será uno de los personajes de los salvados, porque creemos que va a ser de los salvados, que será digno de admiración. Bueno, no sé si tú tienes este concepto que yo tengo. Mira, en el cielo hay jerarquía, claro está. Cuando digo de jerarquía, no es que nadie es más importante que nadie, pero no es lo mismo encontrarse con Noé, encontrarse con Moisés, con Abraham, con esos personajes, con Elías, con José, el de los dos hermanos, los hijos de Jacob, que encontrarse con cualquier hermanito, ¿verdad? Que encontrarse conmigo. No va a ser lo mismo, porque esa persona, esos personajes tuvieron ¿verdad? Un desenlace, ¿cuál sería la palabra? Tuvieron un lugar de protagonismo, que prácticamente Dios lo eligió para pasar ese momento y cargar en ello muchas responsabilidades. El caso de Guillermo Miller, cuando Cristo no vino, ese gran chasco, después que él hizo esa movilización, que mucha gente se dejaron conducir por él, oye, no fue fácil para él, no fue fácil. Sin embargo, estaba profetizado de que iba a suceder eso. Y miren, entonces sucedió exactamente con Guillermo Miller.
Porque cuando estudiamos el personaje, Guillermo Miller, que en su vida primera, en su vida de niñez, claro, él iba a la iglesia con su familia, pero después que ya se hizo adulto, cogió su propio camino, no era muy creyente, él entendía que la solución estaba quizá en la política, quizá estaba, ¿verdad?, en la milicia, fue un militar, peleó en guerra, pero lo curioso fue que él, sus compañeros morían al lado de él y él salió sin un rasguño, ¿verdad? No salió herido, donde la gente salía despedazado, caían bombas a su lado, y él decía, algo pasó. Y ahí fue cuando entonces él comenzó a pensar, tengo que pensar seriamente en Dios. Comenzó a leer la Biblia. En ese tiempo no se creía, eh, no se creía en la segunda venida de Cristo. Fue de todas las verdades que el cuerno pequeño echó por tierra. Porque en ese tiempo una de las verdades que la gente entendía que al morir, bueno, había vida después de la muerte y se iba al cielo o se iba a un purgatorio o se iba a un infierno. No te voy a decir que quizá alguien creyera así, Cristo viene, pero como que no era una verdad que se enseñara. Y Guillermo Miller, cuando comienza a volver a visitar la iglesia, después que se retira de la milicia, él comienza a leer la Biblia y descubre que lo que los cristianos, por el sentido de ser cristiano, porque el cristiano no protestaba, no hacía huelga, no reclamaba, y él como viene de un ambiente de emplear fuerza, él decía, ¿por qué esta gente son así? Pero algo tienen, y déjame descubrirlo, y comenzó a leer la Biblia, y allí en la Biblia descubre, pero lo importante de ser cristiano es que Cristo viene a buscar a los suyos. Y esa fue la noticia más sobresaliente, la más emocionante. Cristo viene a restaurar esta tierra, a hacer un mundo nuevo, donde todo va a ser, no va a haber guerra, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber muerte, porque Guillermo Miller quedó traumatizado un poco, podríamos decirlo así, con tanta muerte que pudo ver alrededor de él. Y cuando él entendía que la venida de Cristo ponía fin a todos estos problemas, entonces él se enfocó en la segunda venida de Cristo. El hecho del texto que se menciona que el día ahora nadie lo sabe, eso también tiene un punto y aparte, porque el texto prácticamente no dice directamente que, aunque se lee así, el texto dice originalmente que prácticamente quien tiene la potestad de decir el día y la hora es el Padre. Pero Cristo, claro que lo sabe. Los ángeles deben de saberlo. Y de acuerdo a cómo estudiamos la palabra de Dios, los cristianos, dice Jesús, que aquel día no nos va a sorprender como ladrón. Claro, yo no puedo decir ahora, y eso no se nos ha dado a entender a nadie, de que decir, bueno, en tal fecha es que viene Cristo. No, no. Sino que mediante los conocimientos proféticos, tú y yo vamos a saber los tiempos Sí, exactos cercanos a la venida de Cristo. Entonces, como Guillermo Miller le entendía así, él entendía que se podía ir conociendo y con esta profecía, que era innegable. Ahora, ¿cuál era el otro punto? Que ellos entendían, porque el gran chasco no fue de Guillermo Miller, fue de todos los cristianos. Porque allí se predicó y no fue Guillermo Miller que enseñó eso. Guillermo Miller aprendió de lo demás que el santuario era la tierra. Eso es lo que se enseñaba en ese tiempo. Si el santuario es la tierra, sencillamente, si después de ese periodo de tiempo de 2300 años, Cristo viene a purificar el santuario, ¿para dónde era que Jesús venía? Entonces era para la tierra. sí. Un asunto, Porque aquí que se va, hoy en día la gente lo coge, Johnny, para atacar la iglesia adventista, pero tú diste una parte importante, que eso estaba profetizado, y mira, que ni ellos mismos, los mileristas, entendieron que estaba profetizado, el chasco estaba profetizado, porque en Apocalipsis dice que el librito cuando lo comió era dulce en el paladar, sí, pero cuando lo tragó era amargo. Entonces, claro, Guillermo Miller y sus seguidores se concentraron más en Daniel 7 cuando vieron un hijo de hombre que se llegaba hasta el anciano de día, pero que el anciano de día estaba en el cielo. No sé cómo ahí estaban tan emocionados. Yo creo que era una emoción sincera, santa, en que Cristo viniera, que perdieron de vista lo que Apocalipsis decía sobre el librito. exactamente, sí, sí, estaba profetizado. No podríamos decir que Dios lo vio así, sino era que Dios desconocía, porque es que el libro de Daniel no debían entenderlo antes, porque Sí, no se podía entender, y como no se podía entender, o no se estaba sellado, eh,
vamos a decir, no fue culpa de ellos. Y el que lee la Biblia y lee la profecía de esa forma no debe atreverse a acusar a nadie ni a ridiculizar a nadie porque por lo que pasó en ese momento. Al contrario, se debe de entender que si ese movimiento adventista surgió con la profecía, es un movimiento de Dios. Y todo el mundo debe de seguir ese patrón, en otras palabras, seguir los lineamientos de ese pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios en ese momento fue el que sufrió el gran chasco. Sí. Cuando le dijo, mira, va a ser dulce en tu boca, pero lo va a amargar. Así que a Dios no le tomó por sorpresa. Pero mira, ahora cuando ya está en esa situación amarga, tú debes profetizar otra vez. Quiere decir entonces que al volver a profetizar, las cosas iban a ser diferentes, iban a cambiar y el mensaje iba a continuar, diría yo, siendo dulce, porque esperar la venida de Cristo es lo más dulce que puede existir. Amén. Al saber que Dios nos va a sacar de este mundo de dolor, de miseria, de problemas. Imagínate, qué noticia tan preciosa no es saber que ya Cristo viene a buscar a su pueblo. Amén. Y sabemos que no fue la primera vez que esto le ocurrió al pueblo de Dios. Cuando Cristo muere fue un gran chasco para los apóstoles, Sí. creyendo que Cristo Jesús iba a reinar en ese momento, y cuando Cristo muere, se le acabaron las esperanzas, y después que Cristo resucita, que ellos tienen entendimiento. Entonces, fue algo similar. Después que Cristo no vino en esa fecha indicada, entonces ellos entendieron lo que tú mencionaste, de que el hijo de hombre fue llevado hasta el anciano de día, y que el anciano de día estaba en el cielo. Y entonces ellos entendieron todo, entendieron lo del santuario. Imagínate, cuando ellos entendieron esas verdades, el ánimo fue nuevamente igual. Sí. Bueno, ya hemos llegado al fin, está sabroso. Esto va a ser una serie impresionante. Me gustaría que le pongamos un nombre a esta serie aquí en el aire, Johnny, para que este es el primer capítulo, apenas la introducción. Si usted quiere aprender, no se pierda estos capítulos que vamos a estar Johnny y un servidor descifrando aquí Daniel capítulo 12. Y fíjate que la interpretación que le hemos dado hasta ahora no nos hemos salido del contexto. Y yo sé que hay muchos detalles, hay una generación que va subiendo en la iglesia, porque ya estos libros no se están leyendo, Johnny, en la iglesia. Ya los sermones que se están dando son sermones, tú sabes, los sermones que el sistema prepara. Ya, yo sufro eso, porque yo he dicho, Sandy, cuando veo la oportunidad, cuando los líderes tienen al pueblo, vamos a decir, en un retiro, en una regional, una semana de oración como recientemente terminó en esta asociación que se estaba dando, ¿verdad? Por las redes. Y yo, bueno, todo bonito, ok, la gente comentaba, pero yo decía, sí, no, pero ¿y por qué a unos de ellos no se le asignó un tema para que hable de los acontecimientos, las noticias? Sí. Porque si estamos en el tiempo del fin, debemos estar siguiendo todos los acontecimientos a nivel mundial en la escala de arriba, ¿verdad? En lo que está sucediendo, la élite, lo que gobiernan este mundo, en lo político y religioso. Y no se habla de eso, y eso me da sufrimiento, ¿verdad? Me da cosas, y entonces como que no se está preparando ni a la iglesia y mucho menos se va a preparar o no se está preparando en el ámbito ya eclesiástico al mundo para la segunda venida de Cristo, y es algo que tenemos que pensar seriamente en eso. Bueno, está dicho. Así que esperamos que ustedes nos dejen su comentario ahí, que son importantes, su opinión para nosotros es importante. Nosotros, tanto Johnny como un servidor, vamos a estar orando por ustedes. Y esta serie no se la pierdan, que estará bastante maravillosa. La vamos a poner cómo comprender Daniel 12. Así le voy a poner en la miniatura. Así que, hermano Johnny, vamos a tener una oración para que terminemos. Y agrégale algo más, entonces, ya me llegó aquí. Es necesario comprender a Daniel 12. Ese debería ser el título. Sí, bueno, ya ustedes saben. Vamos a orar. Okay. Querido Dios, gracias te damos nuevamente por este momento tan agradable. No hay cosa en el mundo tan agradable, Señor, que participar de tu palabra. Amén. Las cuales tú has dicho en tus santas escrituras que tus palabras son espíritu y son vida. Gracias por ellas, Señor, porque por ellas nos guiamos y sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Amén. Bendice a nuestros amados en la ancha faz de la tierra, aquellos que están pidiendo por salud, lo ponemos en tus manos. Los que están pidiendo por su matrimonio, lo ponemos en tus manos. Por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, lo ponemos en tus manos, Señor, a todos.
Y también nosotros, como vasija, nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos use para llevar este evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Ayúdanos a comprender el libro de Daniel, pero específicamente el capítulo 12, ya que tú lo has inspirado a través de la mensajera. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermano Johnny, fue un placer, así que preparado porque el segundo capítulo viene por ahí, allá dando hoja para la izquierda. Ya usted sabe. Gracias. Gracias, Andy, gracias y muchas bendiciones para ti y para todos los seguidores de tu canal. Amén, amén. A ustedes, hermanos queridos, recuerden, un like no nos viene a mal, porque YouTube, entonces, el algoritmo de YouTube, cuando usted le da like, que le gusta, promueve el mensaje y el mensaje llega a más personas. Y usted que está viendo el video, que no se ha suscrito, suscríbase, que así nos ayuda. Tenemos una meta de llegar a los 100,000 suscriptores, porque queremos llegar a muchas personas para cumplir la encomienda de la gran comisión de predicar el evangelio al mundo entero, para que entonces Cristo venga y nos saque de este mundo de tinieblas. Un abrazo para todos y nos vemos si Dios se lo permite. Bye.